Introduzione alle icone. Introducción a los iconos. Segunda parte. De la Edad Media a nuestros días. Esta imagen de la Virgen de Vladimir, pintada en el año 1195, de la que vemos un aspecto del rostro, representa y cristaliza las ideas teológicas que fueron elaboradas en el segundo concilio de Nicea en el siglo VIII. Il secondo concilio di Nicea dell'VIII secolo. Come dicevo in precedenza, Como decía anteriormente, la teología del icono depende sobre todo de una idea teológica que posteriormente informa al pintor y hace que él traduzca de modo figurativo estos conceptos adquiridos. De forma concreta, en esta Madre de Dios podemos ver la teoría de las luces. Esta teoría nos remite a un pasaje de la Escritura, en concreto al Apocalipsis 22. Leo: ya no habrá nunca noche, ya no tendrán nunca necesidad de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor los iluminará. Esto se ve en los iconos. La luz procede del interior, no como en la pintura naturalista, en la que cada figura recibe luz del exterior y produce sombra. En los iconos, la imagen es la de una figura tan iluminada que deslumbra, por lo que la impresión que tenemos cuando miramos un icono es la misma que los iconógrafos querían plasmar, y la misma que nosotros sentimos cuando miramos directamente al sol. Si mirásemos directamente al sol, veremos un disco completamente negro con una corona a su alrededor muy luminosa. Del mismo modo, mirando los iconos vemos estos fondos muy oscuros, verdosos, a veces incluso negros, de ahí la tradición de las llamadas vírgenes negras, que expresan estos rayos de luz en los puntos de máxima irradiación. Este es un primer aspecto muy importante que nos transmite la Virgen de Vladimir. Hay además otro aspecto importante, la idea de la teología. Así, esta imagen que nosotros imaginamos de forma un poco errónea al modo occidental, por la forma de entender las imágenes, como una madre que cuida a su hijo, de donde viene el concepto de ternura, en realidad esta imagen encierra una teología muy precisa en sentido contrario. Es el niño el que se enternece por su madre. La madre nos mira a nosotros, está viendo el pecado de la humanidad, buscando consuelo en su hijo, mientras que el hijo la abraza, la atrae hacia sí y le proporciona consuelo con esta ternura. Sul figlio e il figlio la abbraccia, la attira a sé e le dà consolazione attraverso questa tenerezza. Concetto molto importante. Este aspecto es muy importante porque nos hace ver una vez más que el imaginario de la iconografía no viene determinado por una representación naturalista o por un sentimiento humano, como puede parecer en este caso la ternura de una madre por su hijo, sino que siempre está establecido por categorías teológicas, por lo que en el arte figurativo se plasma la paradoja de que el niño puede dar ternura a su madre, el pequeño consuela al grande. Continuando la exposición, presento esta anunciación, pintada en la misma época en Constantinopla, donde podemos ver de forma muy clara tanto el concepto de las luces como el de una teología que presupone el arte figurativo. Pero especialmente diré que un gran momento en la identificación de estos elementos constitutivos lo encontramos en Teófanes el griego, pintor procedente de Grecia que trabaja en Rusia en el siglo XIV. Nativo della Grecia, è passato a lavorare in Russia nel XIV secolo. Possiamo vedere in maniera... Vemos ahora de forma muy clara en esta Madre de Dios pintada por él cómo emana del pómulo esta luz intensísima que nos hace ver que este es un cuerpo de luz. La luz que de forma intensa sale del interior, señalando la presencia de Dios, irradia hacia el exterior con estos rayos que son luces. Una tradición antigua aconsejaba representar estos cuerpos como totalmente transparentes, como un foco de luz en su interior, de modo que se podía imaginar cómo la piel, cuando tenía el máximo contacto con el esqueleto o los vestidos tocaban el cuerpo, la luz emanaba de estos puntos de forma más evidente. Este es un artificio que ha acompañado a los iconógrafos para ayudarles a entender este concepto muy difícil de las luces. Accompagnato durante la storia gli iconografi proprio per aiutarli a comprendere questo concetto molto difficile della lumeggiatura. Ecco, continuando ancora, per esempio, podemos ver ahora en esta transfiguración de Teófanes el griego
este punto de máxima irradiación que emana de estos cuerpos, o mejor incluso, del interior de estos cuerpos. Lo podemos ver de forma más clara en este apóstol, en el punto de contacto del hombro, la rodilla y la pierna con el vestido. En estos puntos, el tejido, que es de color anaranjado, cambia de color convirtiéndose en azulado. Se trata de la luz que procede del interior y se hace visible en el exterior. Añadiré que nunca, como en Teófanes el griego, podemos entender este concepto tan complejo de las luces en los iconos. In greco possiamo capire in maniera evidente questo concetto così complesso della lumeggiatura nell'iconografia. Teófanes el griego ha formado muchas generaciones enteras de pintores, siendo su discípulo más importante Andrei Rublev, quien inaugura con su actividad el llamado período áureo de la pintura rusa del siglo XV en la escuela de Moscú. Con Andrei Rublev tenemos la página más ilustre de toda la iconografía porque consigue establecer de la forma más clara este concepto de las luces, así como el concepto de las dos naturalezas de Cristo, como podemos ver en este magnífico Cristo llamado el Salvador, que se conserva en la Galería Tetriakov de Moscú. Aquí muestro otros iconos de Rublev, como este Arcángel Miguel de la Gran Deesis de Novgorod. Estas figuras nos muestran de forma muy clara la fuerza de este iconógrafo que ha conseguido ya en vida la santidad. Andrei Rublev es considerado santo por la Iglesia Ortodoxa, pues ha sido proclamado santo en nuestros días, y comprendía en su camino de santidad cómo podían ser los cuerpos de luz. En estas imágenes que hemos visto, en el Cristo y en este ángel, encontramos una visión, como si se hubiese abierto una ventana sobre la eternidad, como decimos de los iconos, a través de la cual podemos ver estos cuerpos que nos dicen cómo seremos al lado de Dios cuando vivamos después de resucitar. Son imágenes encantadoras, en las que el aspecto de la humanidad y la divinidad se hallan en perfecto equilibrio y nos permiten ver a un hombre completamente liberado de las pasiones y que vive ya la plena contemplación de las cosas de Dios. Continuando nuestro recorrido y perteneciente a la misma Deesis de Novgorod, muestro esta figura de San Pablo. Son imágenes muy grandes, de aproximadamente 160 centímetros, por lo que su rostro, de medio busto, es más grande que las figuras normales y con un impacto extraordinario cuando se ven in situ. Aquí podemos ver a San Pablo con una mirada flamígera, la de alguien que ha sido transportado al tercer cielo y ha contemplado, como dice él mismo en el libro de los Hechos, cosas que no se permite oír a ningún oído. Él fue un hombre transportado al tercer cielo, ha vivido experiencias de éxtasis estando todavía vivo, y aquí el pintor lo ha querido representar como alguien que ya contempla el misterio de Dios y llena con su sabiduría a aquellos que lo escuchan, como se puede desprender de sus enseñanzas en las cartas. Otro icono de Rublev, el más famoso, como ya decía en la primera parte, es el icono de la Trinidad, que nos muestra esta síntesis admirable que el iconógrafo ha encontrado en la representación de estos personajes que ya conocen el cielo. Presentarci queste figure che sanno ormai di cielo. E non è solo la composizione. No solo la composición, ni el estilo, ni las luces es lo más destacado de la Trinidad, sino una composición tan perfecta y equilibrada que al contemplarla nos sentimos en cierto modo transportados a las cosas de Dios, que son cosas sin pasiones y con un orden perfecto. Y contemplando esta imagen, como ya se decía en el Segundo Concilio de Nicea, nos sentimos llamados a perfeccionarnos interiormente para adherirnos al modelo que veneramos en la imagen. Siguiendo con Andrei Rublev, esta Madonna de Vladimir, hecha a partir del modelo de la Virgen de Vladimir en el siglo XV, representa un rostro que no hace falta comentar. Nos habla de una imagen que ya ha sido transfigurada hasta el punto de pertenecer a las cosas de Dios. Parla di un'immagine in cui una figura umana è già trasfigurata al punto da appartenere alle cose di Dio. Concludo il ciclo di Finalizo el ciclo de Andrei Rublev con este icono, atribuido en realidad a la escuela de Rublev, de la época más tardía en relación al momento en el que él trabajó.
Murió en el año 1431. Este icono nos muestra, por medio de 6 escenas, todo lo que María contempla en su corazón, meditando en una única escena todos los temas narrados en los evangelios sobre su infancia. Raccontate nei Vangeli dell'infanzia. Ecco, la gran herencia de Teófanes el Griego y especialmente de Andrei Rublev y de su escuela es recogida por el llamado maestro Dionisio, quien comienza a trabajar a principios del siglo XVI. No lo hace inmediatamente después de Rublev, pero recopila toda la herencia de su escuela. Este pintor se remonta sin duda a la gran tradición de la Escuela Áurea de Moscú, pero parece que pierde en cierto sentido las proporciones. Sus proporciones son muy alargadas. Si mirando estas figuras las midiésemos, nos daríamos cuenta de que la dimensión áurea del canon 7 u 8:1, el cuerpo tiene la medida de 7 u 8 cabezas, mientras que las figuras del maestro Dionisio presentan un canon entre 14 y 16:1. Lo vemos perfectamente en estas figuras alargadas que se proyectan hacia lo alto, perdiendo consistencia y peso. Es importante destacar este aspecto, pues nos muestra que este gran periodo de síntesis que empezó con la Escuela de Moscú empieza a perder en cierto sentido los contornos en este siglo, por lo que estas figuras se alargan y tienden a convertirse casi en viñetas, por su insistencia en las dimensiones. Estas imágenes, siendo todavía muy bellas y estando cargadas de teología, tienden en cierto modo a perder este contacto extraordinario que por su parte había transmitido la Escuela de Moscú. Otras imágenes de Dionisio son este Cristo de las Potencias, o este descenso al mundo de los muertos, o esta pintura de Santo Tomás que toca la herida de Cristo, por lo que es conocido como la incredulidad de Santo Tomás. Dipinto di Tommaso che tocca le piaghe di Cristo, cosiddetta icona chiamata della incredulità di Tommaso. Con el periodo seguente, en la época posterior al maestro Dionisio, la iconografía entra en un periodo muy difícil, especialmente por las influencias italianas favorecidas por la política de los zares, que se concretarán en la intención de Pedro el Grande de hacer de Rusia un gran país europeo. Será con Iván el Terrible con quien comienzan estas influencias italianas, lo que vemos de forma evidente en la obra de Simón Ushakov del siglo XVII, de la que no hay mucho que decir. Si comparamos esta obra con la Trinidad de Rublev, nos daremos cuenta de que prácticamente han desaparecido todos los elementos che costituyen la teología de los iconos. Nel secolo ci possiamo accorgere che praticamente perdiamo tutte le tracce di ciò che costituisce la teologia delle icone. Questa immagine diventa Esta obra es tridimensional. La decoración ocupa el primer lugar y al mirarla vemos una imagen que nos sorprende por lo que se ve, sin remitirnos a una realidad ulterior, como de hecho hace la iconografía. En este siglo XVII se empieza a perder el contacto con la tradición más genuina de la teología de los iconos. Aquí tenemos otras imágenes que explican de forma clara lo que acabo de decir y quiero mencionar un apartado digno de olvido de la tradición iconográfica: los llamados retratos de personas, término procedente del latín, que se hacían retratar con un semblante real, pero que querían incluir dentro de la tipología iconográfica, es decir, dentro de su estilo e incluyendo la teoría de las luces. Será un concilio local el que prohibirá hacer este tipo de imágenes porque se consideraban incongruentes incluso en la época en que se hacían y no representables. Ecco, sarà un concilio locale che addirittura proibirà di fare questi tipi di immagini perché li si riconosceva già nell'epoca in cui erano fatti come incongruenti e non rappresentabili. Una imagen perteneciente al siglo XX nos permite ver cómo la influencia occidental ha llegado a los países de tradición oriental, hasta el extremo de perderse los elementos propios de la pintura iconográfica, que encontraba su esencia, como decía anteriormente, en la gran escuela de Andrei Rublev del siglo XV. No faltan incongruencias y paradojas en el desarrollo de esta pintura de la iconografía.
Aquí vemos una obra de Kramsoy, realizada en el año 1872, quien pinta en la época de nuestros pintores impresionistas. Esta imagen, claramente tridimensional, representa a un Cristo siguiendo el modelo naturalista, pero por su especial configuración, por su componente físico y por su paisaje, refleja paradójicamente tantas características propias de los iconos que, a modo de síntesis, leo este texto donde se dice que Jonas sintetiza la peculiaridad artística de los iconos según 5 leyes. La primera, la perspectiva inversa. La segunda, la rigidez de los rostros. La tercera, la luz específica. La cuarta, la policromía. Y la quinta, las proporciones constantes. La luce propria, cioè la lumeggiatura, la policromia e la proporzione costante. Ecco, sembra che Kramsoy... Parece que Kramsoy, al realizar esta obra, tenía la idea de representar un icono, por lo que nosotros vemos una pintura tridimensional que parece responder a las 5 reglas citadas por Jonas y a las bases de la pintura iconográfica. Ecco, le icone, secondo una definizione... Los iconos, según una definición formulada bastante recientemente, son ventanas hacia lo invisible, analogía que resulta muy apropiada. Aquí vemos cómo se disponen los iconos en el interior de la Iglesia Ortodoxa Oriental en este panel llamado iconostasio. El iconostasio es una evolución de escuela rusa del siglo XIV, de aquel iconostasio que mostré en la primera parte de esta conferencia, donde vimos la primera basílica constantiniana de San Pedro. Se sitúa entre la nave y el santuario donde se celebra la Eucaristía. Los iconos se presentan como ventanas al más allá invisible. L'Eucaristia, e queste icone vengono proprio presentate come finestre che danno sull'aldilà invisibile. Al centro campeggia sempre... En el centro domina siempre el Cristo de las Potencias. A los lados tenemos órdenes distintos. En este en concreto, que contiene un solo orden, vemos a la Virgen, San Juan Bautista, un conjunto de santos. Debajo, los santos protectores y en el medio, las puertas regias con la Anunciación. Este esquema viene planteado siempre del mismo modo en todas las iglesias de tipo oriental. En la época contemporánea y de forma paradójica, tenemos imágenes que parecen no referirse en modo alguno a la pintura iconográfica, mientras que la pintura de la vanguardia rusa tiene mucho que ver con la teología de los iconos. Muchos de estos pintores, como Malievich o Kandinsky, por ejemplo, y Yavilensky, fueron en su juventud iconógrafos, por lo que han podido experimentar en primera persona la técnica iconográfica. Parece que ha permanecido dentro de ellos este concepto, que la iconografía, como decía anteriormente, es propiamente una pintura abstracta que se expresa de forma figurativa. In modo figurativo. Entre los estudiosos que tratan de entender cómo nace la pintura abstracta, una de las tesis es esta, que estos artistas tenían ya en su mente desde jóvenes un tipo de pintura que les hacía pensar de forma abstracta, como es el caso de los iconos, que encierran una teología que determinan el modo figurativo. Estas imágenes, aquí vemos una imagen de Léger, nos recuerdan que los iconos tienen líneas partidas, estos volúmenes que se reproducen y especialmente los colores puros. En la naturaleza no existe ningún color puro porque todo está mezclado. No existe nessun colore puro perché tutto è mescolato. Nelle icone che rappresentano il mondo celeste, en los iconos que representan el mundo celestial, son representados los colores puros, rojos puros, azules puros, amarillos puros, para hacernos ver que no nos encontramos en el mundo de la realidad, sino en el mundo transfigurado que será nuestra realidad. Estos pintores parece que representan y que tienen presente una teología de los iconos. Aquí podemos ver a Kandinsky en esta obra o en esta otra. Son imágenes en las que podemos ver bien cómo el aspecto abstracto determina el aspecto figurativo, por lo que existe una teoría que insiste en esta posible asociación entre la abstracción de las vanguardias rusas y la estrecha relación con la teología de los iconos. Proprio su questa possibile associazione fra l'astrattismo delle avanguardie russe da leggere in stretto collegamento come la teologia delle icone. Questo è sempre Kandinsky. Seguimos con Kandinsky, que nos muestra en este cuadro la realidad no como es,
sino transfigurada de forma abstracta por esa abstracción con la que se la representa. Finalizo este recorrido histórico y esta introducción a los iconos con la presentación del Cristo de las Potencias. Este Cristo en concreto ha sido pintado por mi maestro de San Petersburgo, Alexander Stalnov. Se trata de un icono muy grande, de 165 centímetros de altura, que está colocado en el iconostasio de una iglesia de San Petersburgo que he podido ver el año pasado, y nos dice en síntesis admirable qué es lo que representa este icono. Este Cristo está situado siempre en el centro del iconostasio, siendo la ventana por excelencia, por lo que es la ventana central, y nos muestra qué es lo que veríamos si pudiésemos dar una mirada a lo invisible. Si pudiésemos acceder a la realidad celestial, veríamos este Cristo que vendrá a juzgar a vivos y muertos, según la cita del capítulo 25 de San Mateo, donde se dice que al final de los tiempos Cristo vendrá en toda su gloria, se sentará en su trono, reunirá en torno a él a todas las gentes y separará las cabras de las ovejas, emitiendo su juicio, por lo que si nosotros pudiésemos ver esta ventana abierta a la realidad celestial, veríamos este Cristo que quiere venir a nosotros para llamar a nuestra puerta, y nosotros lo veremos tal come aparecerà l'ultimo dia. Questo Cristo che vuole venire verso di noi, bussa alla nostra porta e noi lo vedremo così com'è nell'ultimo giorno. Meditando sobre los iconos, tenemos la posibilidad de tocar el cielo con el dedo, porque estas imágenes, según la teología del Segundo Concilio de Nicea, como ya he señalado en varias ocasiones, nos reenvían por participación al prototipo que está en el cielo, por lo que nosotros, contemplando y mirando los iconos, somos llamados de forma gloriosa a transformar nuestra mirada para pasar de la realidad de este mundo a la realidad del cielo que nos espera.